buenas noches a todos. Los saludo en el nombre del Padre Celestial Jehová, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios. Les doy la bienvenida a esta prédica, la palabra de Dios. Hoy, después de muchísimo tiempo de no enviar ningún mensaje, pero después de escuchar a varias personas y en el cual nos decían, oiga, ¿por qué dejaron ustedes de predicar? No han vuelto a subir nada de la palabra. Pues dimos, creo que nos hemos equivocado, y ese equivocarnos es no hacer lo que el Señor nos ha mandado como buenos cristianos. Y eso que el Señor nos ha mandado como buenos cristianos significa que, por ejemplo, vamos a comenzar con esto. Es que el Señor nos dice en la palabra en 2 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra. Y nosotros después de pronto pensamos, oiga, no, vamos a dejar de predicar, de enviar mensajes. Honestamente les confesamos. ¿Por qué? Porque pensamos que al dejar de hacerlo, las personas se van a motivar a decirnos, oiga, no, nosotros queremos reunirnos los domingos, también ir a escuchar y hacer lo que la palabra dice, que debemos como buenos cristianos congregarnos. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que tampoco, eso no ha funcionado. Pero no que porque entonces no funcionó, entonces ni hacemos ni la una ni la otra. Entonces, hoy estoy retomando este tema y lo he llamado la comezón de oír. Porque a más de uno, cuando les llega este mensaje, les predico la palabra a mis compañeros, pastores, los líderes de la iglesia, predicamos la palabra y lo hacemos a través de esto y lo enviamos. ¿Qué sucede? Que al predicarles la palabra, las personas les da comezón. Entonces, por eso, de oír. Y por eso, entonces, ¿qué dice la palabra? En 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, y creo que estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos, la palabra dice que en cualquier momento el Señor Jesucristo va a venir, ahí va a suceder el arrebatamiento. Entonces, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, en el día, en la hora, es que casi pues, no, pues que por la noche, ¿cómo se le ocurre a usted predicar la palabra? ¿Cómo se le ocurre a usted compartir? No, aquí dice que a cualquier hora redarguye, llama la atención. Y eso es lo que quiero hacer con estas prédicas y reprende si es el caso, pero cada uno se reprende con base en lo que lee la palabra y lo que escucha. Exhorta con toda paciencia, y es lo que quiero hacer con ustedes, con toda la paciencia del mundo y con todo el aprecio, y doctrina, o sea, con base en la palabra, que es predicar que usted la palabra de Dios. Porque ¿qué más nos dice el apóstol Pablo en la carta que le envió a Tito, a su siervo Tito, en Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto lo hago también, ¿por qué? Porque se sigue disparando cada día. Dese cuenta, esto es un libro que fue escrito hace 2000 años, estas cartas llevan más de 2000 años escritas y hoy se siguen reafirmando lo que se dijo hace 2000 años, lo que se profetizó hace 2000 años, lo que ya pasaba hace 2000 años, sigue y continúa y al paso que veo, pues seguirá ocurriendo. Pero es obligación nuestra, los que creemos en el Señor Jesucristo, en el Padre Celestial Jehová y el Espíritu Santo, predicar y enseñarles a las personas la sana doctrina, decirles lo que dice la palabra, sea bueno o sea malo, que les guste, como a algunos que solamente les gusta la doctrina de la prosperidad, que todo le digamos que es bonito, que todo es permitido, que el Señor perdona todo, como muchos esperan que les digamos, pero no les digamos las cosas que realmente dice la palabra y que a ratos son fuertes y que a nadie cuando está en el pecado le gusta escuchar. Y ese es el ejercicio de estos momentos, de estos ratos que habíamos dejado de hacer, predicar la palabra, decir lo bueno y lo malo, decir lo que de pronto les gusta a muchos porque les endulza el oído, pero a otros, y decirle también a aquellos que no les gusta escuchar porque andan en sus pecados y que están en un pecado y vuelven y caen y caen y caen y caen y caen en el mismo pecado o en muchísimos pecados más, ya la concupiscencia de los pecados. Por eso
eh, hoy también la palabra en 2 Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente quiere que se les diga que todo es lícito. La gente quiere escuchar a todos esos que les dicen que Dios perdona todo, como les decía hace algún momento, y quieren seguir, quieren seguir pecando y pecando, pero no quieren aceptar que están en el pecado y que el Señor no acepta el pecado. Que eso que les digan que todos, ¿cómo se dice? El que peca, reza, empata, eso es lícito. Eso no es lícito y no está de acuerdo a la palabra. Y quieren seguir cayendo una y otra vez, como el que es adúltero, tiene su esposa o tiene su esposo, o la adúltera y tiene su esposo, pero sigue saliendo con la otra persona, sigue y sigue y sigue, y ay, como no me pasa nada, como, ay, si yo le pido a Dios que me perdone y Él me perdona, y el Señor dijo que Él murió por nosotros en la cruz y que llevó en su cuerpo todos nuestros pecados y yo por eso ya soy salva, o yo soy salvo. Yo lo único que les puedo decir es, corra que sí, camine. Entonces, ¿qué más nos dice la palabra? Y el Señor nos dice también, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué sucede? Las personas, muchos predicadores, se apartan de la palabra de Dios y se vuelvan a montar películas, a montar cuentos que supuestamente con el fin de que todas las personas que escuchen la palabra la entiendan mejor. Pero dice cuenta que aquí la palabra le dice, oiga, eso de inventarse cosas que la palabra no dice, que para que lo entiendan mejor esos pastores, esos líderes, pues hombre, terriblemente están equivocados. La palabra como tal es bastante rica. Y como es bastante rica, pues también, ¿qué significa? Que al ser bastante rica, en esto es suficiente para poder enseñarla, no necesita soportarse en otras cosas. Ya tenemos bastante con nuestro quehacer diario que podemos con ejemplos reales y prácticos con que explicar la palabra para ponernos a montar cuentos y películas. Entonces, una de las cosas es, todos esos que ustedes escuchan que les piden la palabra y comienzan a decir, es que alguna vez en alguna parte un pastor tenía no sé qué. A ver, discúlpeme, pero eso no es bíblico. Están yendo en contra de lo que la misma palabra les está diciendo. Pero ¿qué nos dice la palabra en 1 Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, negarán a Dios, negarán el poder de Dios, negarán que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, dirán que Él no murió, que eso es una película, como muchas veces lo hicieron, o antiguamente lo decían los judíos, que Él no era Dios, que Él era un profeta. Pero ahora en los profetas días, algunos apostan de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero sí muchos todavía siguen con el cuento de que hay que ir donde todos estos adivinadores, todos estos chamanes, todas estas brujas que aparecen en internet diciendo, fulanita dijo que tal cosa. Y muchos todavía siguen con el cuento de que para la buena suerte, entonces hay que barrer la casa con sal o echarle en las esquinas de las puertas azúcar para traer la buena suerte, traer los clientes, todo ese tipo de cosas que se inventan, que hay que lavarse con 7 hierbas, que hay que bañarse con champañas, todo ese tipo de cosas son las que cada día en muchas personas prolifera y siguen cayendo y siguen cayendo. No le dan la oportunidad a Dios de que Dios more en sus vidas y que Dios obre en sus vidas y que Dios los premie con bendiciones. No buscan a terceros y se soportan en falsas doctrinas. Porque ¿qué más nos dice la palabra? Nos dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
Todos esos que predican muchas veces esas cosas o transforman la palabra de Dios, son personas que ya no les importa si le hacen bien a alguien o no les importa nada, lo único que quieren es su propio beneficio, por eso dicen cauterizada la conciencia. Ya nada les provoca ¿cómo se dice? Misericordia de otros. No importa si los engañan, no importa si qué, lo único que les importa es su propio beneficio personal. Y prohibirán, y entonces aquí es donde las cosas dicen, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué sucede? Esto es una de las pocas de las tantas cosas que lo que están ocurriendo en este mundo que la Biblia no, que la Biblia pide que el hombre cumpla, que es que si te unirás a una, pues se casarán en el santo vínculo del matrimonio. Pero ¿qué sucede? No. Hoy en día es la gran mayoría ha crecido la idea de vivir en unión libre. Hoy en día, por ejemplo, hoy supe que se presentó una ley en el Congreso para que el hombre y las mujeres se puedan divorciar unilateralmente, con o sin razón. Simplemente hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama, estaba casado, pero ya me aburrí de esta o ya me aburrí de este, voy ante un juez de la República y digo, oiga, me quiero divorciar y divorciame ya. Y él no va a poder decir que no. Entonces, tantas cosas que eran que son prohibidas por la palabra, ahora se están volviendo lícitas. Se están volviendo supuestamente aceptables. El no comer cosas que porque de pronto es prohibido, que porque, por ejemplo, a veces y a uno muchas veces le dicen, no, es que no hay que comer cosas con sangre, porque es que eso es como si estuviera comiendo la sangre del cordero. Entonces, por ejemplo, morcilla, no comer morcilla. Pero ¿qué dice la palabra? Y aquí esto lo dejé acá, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. O sea, yo puedo comerme una morcilla, no tengo ningún problema. El problema es cuando yo malinterpreto la palabra y comienzo a manipular la palabra para decirles, para hacer desviar a otros de la fe y hacerlo incurrir en pecados. Y dése cuenta todas estas cosas que dice la palabra que hoy en día son moda. ¿Y qué más nos dice la palabra? Como te rogué que te quedases en Efeso, en este caso le está diciendo a Tito, Pablo en su primera carta a Timoteo 1:3 le dice, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina. Y eso es lo que yo exhorto hoy, no simplemente repito lo que dice el apóstol Pablo. Oiga, los que querramos predicar la palabra, peguémonos a lo que dice la palabra. No comencemos a querer explicarla bajo nuestro entendimiento. Expliquémosla lo que dice. Lo que pasa es que sí, a veces hay unas palabras que son como medio rebuscadas. Pues hombre, si usted se siente que no, pues para eso se hizo el diccionario. Vaya y busque cada palabra que usted no entienda, entienda usted primero, para después sí diga, ya entiendo así que es lo que decía aquí el apóstol, y entonces ahí sí predique, pero no comience a imaginarse o a creer que usted entiende. Para que eso, con el fin de que no cambie realmente en lo que es el concepto, el sentido de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y todos aquellos que escuchen la palabra que alguien les predique, tienen la obligación de ¿qué? De buscar la palabra y decir, oiga, venga, fulanito me está diciendo tal cosa, eso sí será cierto, venga, yo leo. Y usted que escucha la palabra, pues pídale a Dios, al Espíritu Santo de Dios, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese espíritu de conocimiento, que es los espíritus que tenemos que pedir que vengan a nosotros para conocer a Dios. Que nos revele si eso que nos están predicando sí está bien y no comer cuento. Ay, es que ese es fulanito, ese es el apóstol, ese es el líder, ese es el pastor. No coman cuento. Es la pregunta. ¿Ves? Y es el deber de todo buen cristiano.
leer la palabra de Dios, analizarla, escucharla. Pero hoy en día a la mayoría de las personas le da comezón de oír. Este tipo de prédicas le da comezón de oír. No quieren escuchar. Qué jartera, qué aburrimiento. Prefieren ver cualquier cantidad de películas, escuchar cualquier cantidad de música estridente, de todo que de pronto así no tiene ningún sentido, que de pronto lo que invita es a hacer cosas que no son correctas, que no son la vida ante Dios, pero eso sí lo queremos escuchar. Y con eso sí nos sentimos satisfechos y nos sentimos contentos y nos identificamos. Y cada día, en vez de buscar más a Dios, nos apartamos. Pero cuando vienen las cosas malas, ay sí, ay Dios, ayúdame. Ay Dios, pues es que ni siquiera le dedicamos tiempo para conocer a Dios, ni siquiera sacamos tiempo para aprender de la palabra, para aprender cómo relacionarnos con Dios. Entonces, ay Dios. Por eso también en esta primera Timoteo 1:4 que nos dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. El Señor nos dice, en este caso a Timoteo, dígale a estos que no se pongan a cambiar la palabra, que no presten atención a películas o a cosas, a cuentos raros que no están en la palabra, que acarrean, que disputas más bien que edificación en Dios. Entonces muchas veces el uno dice una cosa de la palabra, el otro dice otra cosa de la palabra, pero no van realmente a lo que dice la palabra, sino cada uno lleva su propio argumento y su propia idea. Y entonces cada quien se monta la película. Y entonces como no están de acuerdo, entonces entran en choque. Entonces, ¿cuál es la invitación a todos? No nos apartemos de lo que dice la palabra de Dios. Si no entendemos una palabra, busquemos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Normalmente también hay muchas Biblias que traen al final unos vocabularios. Busquemos y miremos qué dice la palabra, qué significa eso, si la tienen. Pero no nos quedemos en base a lo que dijo otro. Es que él dijo que eso era tal cosa. A ver, ¿será que sí es cierto? O ese también está explicando la palabra con base en lo que él cree que piensa que es, lo que significa cada palabra. Y nosotros, mi invitación es, no comamos entero. No se dejen apartar por ese tipo de cosas. No se dejen meter o llenar de cuentos. Esa es mi invitación el día de hoy. Porque ¿qué más dice la palabra? Dice en primera de Timoteo 1:6, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y es lo que estamos escuchando muchas veces. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí la palabra está diciendo lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Muchos se sienten predicadores, muchos se sienten líderes. Yo no me siento nada, yo no estoy diciendo que yo estoy. Yo simplemente hice en cuenta y además estoy leyendo exactamente lo que dice la palabra, para no caer precisamente en malas interpretaciones. Y les estoy demostrando que la misma palabra hace 2000 años ya estaba diciendo que más de uno se iba a sentir doctor de la ley, con la verdad revelada. Y realmente muchas veces eso no lo van a confesar, pero muchas veces no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y nosotros, como corderos al matadero, aceptamos así digan cualquier barbaridad. Entonces, esta prédica la hago es con ese fin, de un llamado de atención, a que volvamos los ojos a Dios, que miremos a quién estamos escuchando, si es que escuchamos a alguien que nos predique la palabra, que analicemos con base en la palabra lo que ese personaje dice,
que si en algún momento comienza a montarse películas y a decir es que alguna vez de pronto había unos conejitos, unos animalitos, perdón, disculpe la palabra, no habla de eso. Vayamos a la fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, ese espíritu de entendimiento, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de inteligencia y especialmente ese espíritu de temor a Dios que more en nosotros, que quite toda venda de oscuridad que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos impide entender la palabra, que quite todo argumento, que quite toda pereza física, que quite toda pereza mental, que quite toda pereza espiritual, que nos impide, que nos aleja de buscar a Dios, de reunirnos, de tratar de congregarnos en las iglesias. Busquen una iglesia de sana doctrina, una iglesia que les hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres de igual manera. No que sea una iglesia que se dedique o solamente al Espíritu Santo o solamente a la Jesuciadera, como digo yo. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Y el Padre qué? Cuando ustedes ven en todas las cartas de los apóstoles, eran dirigidas al Padre, en honor del Padre, con base en la voluntad del Padre, pero el apóstol Pablo y los otros apóstoles nunca se olvidaron del Padre. Es en esta época que no, ahora se olvidaron. Entonces, mi invitación es a esas. No quiero alargarme más, les agradezco que de pronto si escucharon toda la prédica, les agradezco que la hayan escuchado, que analicen lo que les digo y pues que busquen a Dios en sus vidas. Nosotros nos estamos reuniendo los días domingos de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Tenemos nuestras reuniones los dominicales. Y ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la avenida Calle 68. Ya les digo exactamente la dirección para que pronto todo el que quiera ir, está calle 68, perdón, número 5735, eso queda al lado de la Olímpica, sea al lado cerca del hospital, lo que era el Hospital Lorencita Villegas de Santos. Entonces, los que quieran acompañarnos, nuevamente les digo, los domingos de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, nos comenzamos a reunir desde las 9:30, pueden ir llegando y vamos para que se vayan conociendo. Y compartamos y conozcamos y escuchemos la palabra de Dios, palabra sana. Ese es nuestro meta, por eso se llama Palabra Fiel la iglesia, es nuestro objetivo principal y pues la idea es que todos seamos fieles a la palabra de Dios, que todos realmente nos congreguemos y estudiemos, analicemos lo que dice la palabra de Dios, pero ya es cada uno lo que le nazca a cada uno en su sentir. Entonces, vamos a despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que nos has bendecido, por todo lo que has hecho por nosotros, por nuestras familias, por tu iglesia, por tu país, Colombia, Señor. Padre del cielo, te damos la gloria, Padre Celestial Jehová, te damos la gloria, Señor Jesús, y te damos la gloria, Espíritu Santo Dios, y te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar, de rearguirnos, de que tú nos hables, Señor, y nos muestra a través de tu palabra que es importante buscarte, tomarnos de la mano y no apartarnos nunca, y saber escuchar y saber buscar a quien escuchar de tu bendita palabra y aprender de ella, Señor. Te damos la gloria, Padre Celestial, y te despedimos, Señor, especialmente por nuestro país, Colombia, por sus dirigentes, Señor, para que seas tú, Señor, colocando los que necesitamos para que este sea un país grande, temeroso de ti, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, quebrantando, destruyendo, borrando, anulando con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda maldad, toda iniquidad, toda perversión, toda inmoralidad, todo espíritu inmundo que se mueva, que esté moviendo sobre nuestro país, sobre nuestras familias, sobre las empresas y que esté trayendo maldad, Señor. Te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Muy buenas noches. Muchas gracias.